En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Atlantic Pathology. La biopsia tiroidea es un procedimiento en el que se extrae una pequeña muestra de tejido de la glándula tiroidea y se examina con un microscopio para detectar cáncer, una infección u otros problemas tiroideos. La glándula tiroidea se encuentra delante de la tráquea, justo debajo de la laringe. ¿Cómo el patólogo extrae una muestra de tejido tiroideo? A continuación conversamos con el Dr. Javier Rodríguez Becerra, presidente de Atlantic Pathology Inc., un laboratorio de patología y citopatología. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y vamos a continuar hablando del tiroides y en esta ocasión de la importancia muchas veces cuando el médico nos envía a hacer biopsias. La gente tiende siempre a pensar en lo peor y una biopsia puede ser para determinar un sinnúmero de cosas y no necesariamente quizás una enfermedad o un tumor maligno. Así que me acompaña en la mañana de hoy el doctor Javier Rodríguez Becerra, patólogo de Atlantic Pathology. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. Gracias por estar aquí, porque yo sé que esas oficinas tuyas no se vacían. Gracias a Dios. Hay mucho trabajo por así. hacer, pero qué bueno, ¿verdad? Exacto. Que podemos ayudar a las personas y Así podemos mismo. aclararle sus dudas y poder tener un diagnóstico certero. ¿Qué es esto? Cuando hablamos que hacemos una biopsia de tiroides, pero de aguja fina. Sí, es bien importante hacer la definición, ¿verdad? Y la distinción entre lo que es la biopsia por aguja fina o punción, o también conocida en inglés como FNA, porque la punción por aguja fina es un método mucho más rápido, mucho menos invasivo, y pues tiene la ventaja de que al ser menos invasivo, más rápido, pues obviamente podemos darle al paciente un mejor servicio, un diagnóstico más rápido y, ¿verdad?, un tratamiento más eficaz y rápido también. Y decir aguja fina es que yo no la voy a sentir, es tan finitita que va a ser casi imperceptible. Pregunto eso, pues imagino que la gente se lo preguntará. Mira, un gran tutor mío decía, verdad que no es una caricia, pero no es una molestia que no vas a poder soportar. La aguja es una aguja 25, en el argot de las agujas, mientras más alto el número, más fina la aguja. Por ejemplo, una aguja para diabéticos de insulina son agujas 31 o 29 por allá. Agujas para tomar sangre del brazo son agujas 22, una que otra 23, a veces hasta 21. La aguja de nosotros es una aguja 25, estamos hablando de una aguja bien fina en comparación con las agujas regulares. O sea que es algo pues que como un pinchacito, pero no es algo que nos va a doler, no es algo que vamos a tener una molestia en el momento en que se está haciendo esa biopsia. Es correcto, y mucho depende también del paciente. Muchos pacientes me preguntan, pero no me van a poner anestesia. Y se les explica, ¿verdad?, que el pinchazo de la anestesia muchas veces es más doloroso que el mismo pinchazo del procedimiento. Entonces, si vamos a poner anestesia, que en algunos casos raros sí se pudiera utilizar, mayormente en nódulos que son vasculares, etcétera, pero no es el caso más común. Pues en esos casos, pues la anestesia habría que pinchar 1 o 2 veces más el procedimiento y termina el paciente siendo más doloroso. Quizás algo tópico en aquellos que a lo mejor se ponen muy nerviositos. También podría ser quizás una solución. Un efecto placebo a veces también ayuda con las cuestiones tópicas. Sí. Claro que sí. Y entonces hacemos esa biopsia de tiroides de aguja fina, pero guiado por sonograma. Sí, es bien importante porque la técnica de punción de aguja fina no es una técnica nueva. Lleva muchos años, ¿verdad?, con nosotros, pero antes, estoy hablando antes de más de 30 años atrás, se hacía palpable. De hecho, yo la aprendí haciendo palpable. Y, ¿verdad?, tocábamos el cuello del paciente y entonces, dependiendo de lo que tocáramos en el cuello o la tiroides, pues entonces hacíamos la aguja guiada por la palpación. Cuando ya la sonografía se hace un poco más, ¿verdad?, alcanzable a los diferentes especialistas, la diferencia fue del cielo a la tierra porque podíamos identificar nódulos más pequeños, y no solamente nódulos más pequeños, sino aquellos nódulos que tuvieran áreas sospechosas, que fueran, ¿verdad?,
de índole ya radiológicamente o sonográficamente preocupante, y entonces nos podemos ya concentrar en ese tipo de nódulos. Y me imagino que a través de esa sonografía también tienen una, como yo digo, como una fotografía o un vídeo más exacto de la zona, y entonces se nos hace mucho más cómodo pinchar en donde tenemos que pinchar, buscar ese tejido que es el que se necesita para saber, ¿verdad? Si es algo benigno o maligno. Sí, esa es una de las ventajas de la técnica de la sonografía, que es en realidad una técnica en vivo, a diferencia, por ejemplo, de otras técnicas de estudios de imágenes, como son el CT, ¿verdad? El MRI, etcétera. La sonografía es un estudio en vivo. Tiene sus limitaciones también por ser un estudio en vivo, muchas limitaciones desde la parte técnica, etcétera, pero la realidad es que para procedimientos como este es una técnica ideal. Y le pregunto, o sea, esos resultados de esa punción con aguja fina, el procedimiento se tarda mucho, el paciente sale, se puede ir a hacer su actividad diaria. Eso es correcto. De hecho, la parte que más toma tiempo en el procedimiento de la punción de aguja fina es en realidad tomar el historial del paciente, hacer un buen examen físico, ¿verdad?, del área del cuello, estar seguro que no tenga otros nódulos. Ese historial es bien importante, mayormente, ¿verdad?, qué tiempo llevan esos nódulos, etcétera. Ya como tal el procedimiento, una vez que identificamos bien los nódulos o el nódulo que nos interesa, estamos hablando de segundos. La aguja lo que está es apenas 1 o 2 segundos en el nódulo y entramos, salimos rápido. Y es bien importante evitar que la aguja esté mucho tiempo adentro, porque vamos a sangrar. La tiroides es un órgano que es bien vascular, y si estamos traumatizándolo mucho, es muy posible que entonces se nos formen hematomas y demás, que en este caso pues hay que saberlo hacer. Le pregunto, doctor Rodríguez Becerra, ¿puede haber personas que ya en el pasado, a lo mejor muchos años antes, se habían hecho una biopsia y quizás años después el médico sospecha de algo y puede volverse a hacer otra? Sí, de hecho, las recomendaciones son que se le da seguimiento a estos nódulos, por lo menos nódulos que hayan sido benignos, ¿verdad? Las últimas recomendaciones de la AT, etcétera, que hayan sido benignos 1 y 2 veces, pues se pueden seguir siempre y cuando no haya habido ningún cambio en tamaño o ecotextura, que sería, ¿verdad?, características de la sonografía. Otra cosa bien importante, la mayoría o muchos pacientes tienen múltiples nódulos, no solamente uno. Y obviamente algunos pacientes tienen 5 o 6 nódulos, y si tratamos de pinchar todos esos nódulos en una sesión, pues el paciente, como digo yo, va a salir como un colador, no es real. Es importante identificar aquellos nódulos, por lo menos, ¿verdad?, mi pensamiento, que tengan esas características que nos interesen y nos preocupen, y aún así dejar esos nódulos, ¿verdad?, que no hemos pinchado, para entonces una segunda vez que vemos al paciente, casi siempre al año, que es lo que se recomienda con sonografía, de 6 meses a 12 meses, lo vemos nuevamente, y entonces determinamos si es necesario volver a pinchar o pinchar los que no hemos pinchado. Quiero que me diferencie qué es un diagnóstico benigno y qué es un diagnóstico maligno. Bien importante, porque el diagnóstico benigno es aquel, ¿verdad?, que, como dije, lo podemos seguir observando, y ya después de 2 veces, es decir, 2 años consecutivos, pues básicamente lo podemos seguir observando, y si no hay ningún cambio en tamaño o ecotextura, no hay que repetir la biopsia. El diagnóstico maligno ya de por sí, pues, va a requerir cirugía. Ya pues entonces se refiere directamente al cirujano, y el cirujano ¿verdad?, determina el tipo de cirugía que haría. Si algo bueno tienen ustedes es que ustedes hacen esa biopsia, pero ustedes mismos son los que hacen el estudio para determinar si hay malignidad o no. Eso es correcto. En muchos otros países, inclusive en Estados Unidos, la práctica común es que otro especialista es el que hace el procedimiento, y entonces el patólogo es el que lo lee. La realidad es que tanto las asociaciones americanas de tiroides, diabetología, e inclusive los mismos instituciones de radiología recomiendan que sea la misma persona que hace el procedimiento, es decir, el patólogo, el que lea ¿verdad?, la patología, porque esto evita muchos falsos negativos, o uno de los grandes problemas son las muestras no diagnósticas, o que no tienen suficiente material para hacer un diagnóstico. Sí, que entonces el patólogo no puede ver bien ese tejido. ¿A qué le llamamos indeterminado o no definitivo, satisfecho o inadecuado? Bien importante, porque estos son
clasificaciones que Bethesda, que es una de las organizaciones, ¿verdad?, por las que nos dejamos llevar en cuanto a la clasificación de los nódulos, el diagnóstico de los nódulos, el diagnóstico no diagnóstico debe ser el mínimo, debe ser por lo menos de un 5% de los nódulos que se aspiran. Este diagnóstico es aquel que, ¿verdad?, intentamos una vez, tratamos otra vez y el paciente, y no podemos sacar buen material o células para determinar. Hay unos, ¿verdad?, parámetros como tal. Ya el sospechoso, pues aquel diagnóstico o indeterminado que no podemos decir ni una cosa ni la otra. Es esa zona gris. Y para ello, pues hay diferentes, ¿verdad?, formas de hacer el acercamiento del seguimiento que vamos a hacer con esos nódulos. O sea que cuando es satisfecho es porque pues el tejido fue lo suficiente, se pudo ver claramente lo que había, e inadecuado es que quizás no había suficiente material. Correcto. Al no haber suficientes células, ¿verdad?, o grupos de células para evaluar, pues eso hace el procedimiento o el material no diagnóstico y es insuficiente para poder determinar. Ya uno satisfactorio es aquel que tiene, de acuerdo a los parámetros de, ¿verdad?, que seguimos bajo Bethesda, suficientes células, 4 o 5 grupos de 10 o células o más, para entonces poder decir, mira, si esta celularidad o, ¿verdad?, esta cantidad de células es representativa de ese nódulo, ¿verdad?, que estamos evaluando. Si algo bueno tiene Atlantic Pathology es que ustedes tratan de emitir esos resultados bastante temprano para que el paciente pues y el médico, ¿verdad?, tenga si es algo que es positivo o si es algo que es negativo. Eso es correcto. De hecho, la idea de la técnica de punción de aguja fina es para eso mismo, para que podamos mover al paciente rápido a tratamiento. No vale la pena tener una biopsia donde vamos a tardarnos 2 semanas o semana y media o inclusive una semana en hacer el diagnóstico. Nosotros hacemos mucho hincapié, ¿verdad?, de que hacemos la biopsia y tratamos de sacar el resultado 24 48 horas máximo. Siempre le decimos al paciente, pero una semana, semana y media, porque la gran mayoría de los casos son benignos, etcétera, y pues en lo que el resultado llega al médico, correo, etcétera, y demás, pues no hay que tener tanta prisa, pero el diagnóstico ya se ha hecho 24 48 horas antes. Y lo tiene el médico. Dicen, ¿verdad?, en inglés, no news are good news, o sea, cuando no hay noticias porque es algo bueno. O sea que si la persona entonces no recibe algún tipo de llamada muy pronto, pues quiere decir que la cosa está bien. Sí. Usualmente es así, ¿no? Usualmente es así, pero bien importante y qué bueno que lo mencionas. Siempre le decimos eso al paciente. Si no recibe una llamada, son buenas noticias. Aún así, siempre se le dice al paciente, dele seguimiento a su médico por lo menos en 2 semanas. Si no ha ido de su médico en 2 semanas, pues entonces dele seguimiento. También el paciente tiene derecho a buscar sus resultados. En el caso de nosotros, bajarlo por el internet, tiene acceso a él y demás. Si tiene alguna pregunta, siempre, ¿verdad?, le exhortamos que vaya donde el médico especialista que nos refirió. Pero eso no quiere decir que lo podamos, ¿verdad?, ayudar o explicar, etcétera. Vemos muchos problemas del tiroides que pasan por esa aguja, por ese biopsia de aguja fina. Bueno, gracias, ¿verdad?, a la condición, como uno dice, la gran mayoría de estos nódulos, sobre el 95% de ellos, van a ser nódulos benignos, ¿verdad? Son nódulos que los podemos seguir. Sin embargo, siempre va a haber un 5 o 7% que pudieran caer dentro de lo que es benigno, maligno o inclusive sospechoso, que ya después que se sacan, pues pudieran ser malignos. Claro. Pero la realidad es que gracias a Dios, ¿verdad?, y por las condiciones, la gran mayoría de estos nódulos son benignos. Venga, acá, ¿quién se hace más biopsia, las mujeres o los hombres? Pues mira, es una tendencia que ahora está cambiando, ¿verdad? Y es bueno que esté cambiando. A veces tengo clínicas donde, por ejemplo, de 20 pacientes, solamente hay 5 pacientes que son hombres. La gran mayoría siempre son mujeres, pero de nuevo, ha ido cambiando. Antes, por ejemplo, la mayoría eran 90% mujeres. ¿Por qué exactamente? No necesariamente se sabe. Sí saben que, por ejemplo, en el caso de las mujeres pudieran tener una tendencia más alta a desarrollar nódulos por aquellas condiciones autoinflamatorias como la tiroiditis de Hashimoto, etc. Sin embargo, los hombres pues tendemos a dejar o no visitar al médico o no darle seguimiento, y entonces vamos al médico casi siempre ya más tarde cuando ya el nódulo está muy grande. O sea que ya esperamos, el hombre siempre espera a última hora. ¿Los nódulos se pueden palpar, se pueden sentir, doctor? Sí, de hecho, hasta un 20, algunos estudios dicen 30,
por ciento de los nódulos van a ser palpables, o sea que la misma persona se los toca o alguien le dice, fulano o fulana, se te nota un nódulo ¿verdad? En el cuello. Por otro lado, hasta un 60% dicen algunos estudios de las personas, 70% de algunos otros de la población anda con nódulos en la tiroides que no son palpables y no lo saben. Ahí está el problema, siempre es bueno, mire, usted vaya anualmente y hágase su revisión. Es importante que si usted quiere o tiene que hacerse una biopsia, le voy a dar el teléfono para que llame y haga cita. 787-854-7270. 854-7270 y le aseguro, mire, yo he ido allí, las facilidades son espectaculares, el trato y todo, y no tiene que esperar tanto. Así que ya lo sabe, 854-7270, doctor, gracias. Gracias a ti, gracias a tu radio escuchas. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.